Dios te bendiga, familia de Pan de Vida, una vez más aquí en tu canal, compartiendo la palabra contigo este lunes hermoso, maravilloso que el Señor nos ha regalado otra mañana más, donde puedo estar con mis hijas. Acuérdense que el viernes les dije que era viernes, era un fin de semana largo, y pues así es, porque pues mis hijas están aquí, por eso hoy entra un poquito más tarde. Se me hace un poquito más difícil cuando las tengo a las 2, cuando está acá mi Gema sola es más fácil. Pero cuando tengo a Camila también, pues es un poquito más challenging. Pero aquí estamos y yo no voy a dejar de compartir la palabra de Dios con ustedes o con cualquier persona que necesite escuchar la palabra de Dios. Así que si escuchan el background algo, no se preocupen, que son mis hijas. Pero vamos a comenzar porque la palabra de hoy está muy bonita y muy interesante. Así que les voy a invitar, si pueden en su casa, buscarlo también. Está en Marcos 2, del versículo 3, del versículo 3 en adelante. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces se levantó enseguida y se fue. Y salió. Gracias al Señor por su palabra, porque de ella aprendemos muchísimo. Y en estos versículos que yo acabo de leer, realmente se podrían sacar muchas predicaciones, pero obviamente este espacio es un poquito limitado, así que vamos a hacer un resumen por encimita, ¿verdad? Más o menos de qué es lo que aquí estaba pasando. Jesús había llegado a la casa, tengo entendido que era la casa de Pedro, pero no estoy 100% segura. Todo ese que sea teólogo, que sepa mucho de la palabra, pues me puede confirmar eso, me lo puede ayudar. Pero dice la palabra que ya él venía llegando a esta casa, se le acercaba a la multitud. O sea, la fama de Jesús era muy grande, y dice la palabra que se extendió por todos lados y la gente lo seguía, pero no porque lo seguían quiere decir que eran personas que realmente querían seguir su camino. Lamentablemente muchas veces vamos a hacer cosas que el Señor nos mandó a hacer y vamos a seguir seguidos. Seguro mucha gente nos va a seguir, mucha gente nos va a mirar, pero no con la mejor intención, sino siempre buscando algo para señalarnos, algo en lo que podamos fallar, que eso es lo que hacían los escribas, los fariseos, toda esta gente. Lo que hacían era eso. Siempre estaban donde Jesús estaba, allí ellos estaban, miren, para señalarlo, para buscar una ocasión para acusarle, para matarlo, para prenderlo, como dice la palabra. Realmente muchas veces eso nos va a suceder. Esa es una de las partes que hay ahí en esto que acabamos de leer. También vemos algo que a mí me interesa muchísimo de esta, ¿verdad? Que me impresiona de esta historia, es la fe, no del paralítico, sino de los 4 amigos que estuvieron ahí con él. Porque creo que en otro de los evangelios dice que eran amigos. No sé si era en Lucas, creo que sí, en Lucas. Dicen que eran amigos del paralítico. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué clase de amigos tú tienes al lado tuyo?
¿Qué clase, con qué gente tú te rodeas? Gente que realmente va y sube un techo y rompe un techo para ayudarte a llegar a la presencia del Señor. Porque eso es lo que hicieron estas 4 personas. Ellos, aún habiendo una multitud donde ellos no podían llegar al maestro de tanta gente que había, ellos buscaron la manera, ellos no se rindieron. ¿Cuántas veces tenemos gente al lado de nosotros que dicen, yo voy a estar ahí y yo soy tu amiga y yo soy tu amigo, pero cuando llega el momento difícil te abandona y se va? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso, verdad que sí? Que nos ha sucedido, es parte de la vida. Que muchos comiencen la carrera contigo y al final la terminas sola y te quedas sola, te quedas solo. Pero cuando te consigues estos únicos 4 amigos, mire, no necesitas más. Necesitas 2 o 4 que estén dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para acercarte a ti, a la presencia de Dios. Díganme ustedes si eso no vale oro. Tener unos amigos que realmente te acerquen al propósito de Dios, que realmente peleen por ti, que realmente estén luchando contigo mano a mano. Ellos pudieron haber dicho, mira, mano, no, la multitud es demasiado muy grande, realmente no podemos pasar. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos dijeron, yo me los imagino a ellos mirando, espérate, que tiene que haber alguna manera. Espérate, ahí está el techo. No hay nadie en el techo, vamos para el techo. Rompen el techo y lo bajan y quedas justamente en el mismo centro de donde estaban reunidos, al frente de Jesús. ¿Y qué es lo otro más interesante que yo veo en esta historia? Que Jesús no le dijo a él, levántate y anda. Jesús le dijo, lo primero que él le dijo fue, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pecado trae muerte espiritual, a veces hasta muerte física. El pecado trae enfermedades. Eso me quiere decir a mí que este hombre entonces a lo mejor no fue paralítico toda su vida. Porque si lo primero que de la boca de Dios sale es tus pecados te son perdonados, es porque su condición fue acarreada por causa de un pecado. Por causa de un pecado. Y adicional a eso, que el Señor tenía que mostrar que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía la potestad para Él poder perdonar. El Señor tiene el poder para perdonarte. Ese mismo Jesús que levantó a ese paralítico y le dijo que sus pecados eran perdonados, es el mismo que te dice, ¿sabes qué? Si realmente tú estás arrepentido de tu corazón, si realmente tú lograste bajar por el techo y llegar a la presencia del Señor, déjame decirte que no es en vano. Hay perdón para ti. Hay perdón y hay liberación para ti. Pero tenemos que entender y tener mucho cuidado cuando vayamos a pecar. Es que no debemos de pecar, punto. No debemos de hacerlo, pero somos humanos y muchas veces lo hacemos, a veces sin darnos de cuenta. El mismo Pablo decía, Señor, perdóname aún los pecados que me son ocultos. A muchas veces no los ocultamos a propósito, simplemente que lo hacemos y no sabemos que estamos pecando. Pero aún en esos pecados que están ahí, si tú le pides al Señor y tú le dices, Padre, si te he fallado y he pecado contra ti de alguna manera que yo no he tenido el razonamiento o el entendimiento, te pido que me perdones. Hay perdón para ti. Hoy comenzamos la semana declarando que el Señor te levanta, que el Señor te restaura, que el Señor te perdona. Miren, la sangre de Jesús fue vertida en la cruz del Calvario por perdón a ti, perdón a mí. No rechaces esa sangre, no rechaces ese sacrificio tan extraordinario que Jesús hizo. Mire, yo los otros días, hace unas noches, yo me acosté y puse, no una película, era como una serie que es de la vida de Jesús. Y yo lloraba cuando lo veía que lo estaban crucificando y yo decía, Señor, si la gente entendiera realmente el sacrificio que tú pasaste por nosotros. Pero la gente solamente se acuerda de eso en Semana Santa,
pero realmente no se meten ahí a decir, Señor, a mirar, mira, imagínatelo, cierra los ojos, simplemente imagínate cómo se sentía Jesús. Y por amor a ti y por amor a mí, Él aguantó y murió por ti, murió por mí. Él aguantó que los latigazos, mi gente, no eran latigazos como tú te crees, cuerditas de cuero nada más. Métase en la palabra para que usted vea realmente lo que a Jesús le hicieron. O sea, fue torturado a lo más máximo, a la máxima torturación que tú te puedes imaginar, todo por ti y por mí, que ninguno de nosotros lo merecíamos. Porque déjame decirte una cosa, si yo no lo merecía, tú tampoco lo merecías. Y el amor de Dios es tan y tan grande y fue tan y tan misericordioso que envió a Jesús a morir por ti y por mí. Y me desvío un poquito del tema, pero entiendo que es que Dios tiene propósitos. Y alguien tenía que escuchar y realmente pensar en su mente y darle en su mente y entender lo que Jesús vivió por nosotros. Ese sacrificio nos trajo perdón, pero te toca a ti aceptarlo, te toca a ti renunciar y morir a tu carne, a tus deseos. Y para poderlo recibir, tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tu yo. Ya tú no puedes vivir por ti, tienes que vivir por el Señor. Y este hombre con esos 4 amigos, tuvieron fe. Y yo me imagino que esta persona, este paralítico, estaba arrepentido. Por eso el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero entonces vemos más adelante que vienen los fariseos que están allí, todos los que son supuestamente los más grandes en conocimiento de la ley, de todas las cosas, y vienen a pensar mal en su corazón. Porque como les dije al principio, muchas veces en lo que Dios te ha llamado, vas a tener gente que te sigue y gente que te mire, pero no va a ser porque se alegra de ti, porque wow, están maravillados con lo que Dios hace. No, es que ellos están buscando lo más mínimo, que tú digas una palabra incorrecta, que te equivoques en tu humanidad y que digas cosas para juzgarte, para tirarte, olvidando que ellos también son humanos, olvidando que lo primero que puede hacer que tú te pierdas, usted sabe que es la lengua. ¿Usted sabe por qué es la lengua? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que lo que está en su corazón está saliendo por su boca. Y cuando tú sueltas veneno por tu boca, créeme que ya puedes llevar 20 años en el evangelio, y si te levantaste a hablar algo mal en contra de un hermano y suena la trompeta, los 20 años en el evangelio no te sirvieron para nada. Porque estás hablando lo que no tienes que hablar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y estos hombres estaban allí para eso, simplemente para juzgar al maestro, para buscarle, pero es que no podían. Realmente no podían encontrarle nada, porque Jesús todo lo hacía bien, todo lo hacía perfecto, tal. O sea, él era, o sea, es el Hijo de Dios, mi gente. No estamos hablando que él estaba hablando palabrería. Es que todo lo que ellos le tiraban y Jesús le contestaba. O sea, de una manera que ellos, como decimos en Puerto Rico, se tenían que quedar dados. O sea, definitivamente. Y entonces el Señor les pregunta, o sea, ¿qué es más fácil? ¿Que yo lo levante? Ah, pues yo lo puedo levantar, levántate y anda. O sea, si Jesús hubiera sido yo no sé, porque yo en mi humanidad yo hubiera dicho que yo no te tengo que demostrar a ti nada. Es que yo no te tengo que demostrar, pero Jesús no es como nosotros, y Jesús es todo amor, y Jesús dijo, oh, tú lo que quieres ver es que yo lo levante. Ok, levántate y anda. Y aún así, viendo ese milagro tan maravilloso, ellos igualito lo terminaron crucificando, porque no tenían su corazón muy duro, tenían su corazón muy, muy, muy dañado por la ley. Y segundo, que la palabra de Dios pues se tenía que cumplir, donde dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí entramos usted y yo por la gracia del Señor,
Como ellos no lo quisieron recibir, usted y yo lo recibimos. Lo recibimos y ahora vive en nosotros. Y ahora ya no hay un velo en ese templo, porque dice la palabra que se rasgó. Ya no tenemos que ir a través de ningún sacerdote a que venga a llevar nuestros pecados ante el Señor, ante Dios, sino que tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Así que varios puntos. Mira a ver con quién te rodeas. No tienes que tener muchas amistades, solamente con 2 o 3 que te ayuden a acercarte al propósito de Dios. Pero que tú también seas ese amigo que llevas a tus amigos a la presencia de Dios. O sea, esto es para allá y para acá. Rodéate de gente que te ayude, pero tú también sé esa persona que ayudes. No dejes que el enemigo tome ventaja de tus amigos y se los lleve. Sé tú ese amigo que lleva a sus amigos a la presencia del Señor. No te preocupes por los que van a estar ahí mirándote, que no son parte de, o puede ser que sean parte de tu propósito, seguro que sí, para que vean la gloria de Dios, para que vean la gloria de Dios en ti. Pero no todo el que va a estar alrededor tuyo viene de parte del Señor. También viene a querer juzgar, buscar algo para juzgarte, para señalarte, pero tú te vas a mantener firme en el Señor. Así que otro punto es vela. Muchas veces si tienes condiciones, si tienes alguna enfermedad, si tienes algo, pregúntale, Señor, yo no nací con esta enfermedad, porque el propósito de Dios no es enfermarnos. Y Dios no enferma a nadie. Dios no envía enfermedades para castigo ni nada. No, es que en la enfermedad en Dios no hay enfermedad. Es que Él no puede enfermarte. Las enfermedades vienen del mismo infierno, vienen de Satanás. Y entonces es ahí que uno tiene que evaluarse. Señor, ¿qué he hecho mal para poder romper esta maldición? Ya eso es un tema demasiado muy profundo y eso va a ser en otra ocasión, pero cuidado de quien te rodeas, no te dejes llevar por todo el que está cerca de ti, que eso no quiere decir que son de bien para ti, y escudriñate, Señor, ¿qué hay de mí que esté mal? ¿Se acuerda cuando hablamos de examinarnos, de escudriñarnos y decirle, Señor, como decía el salmista, ve si hay camino de perversidad en mí? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice que esta maldición cayó en mi vida para poderla romper? Hay salvación para ti, hay liberación para ti, hay perdón para ti. Recíbelo en esta mañana. Así que te doy la bienvenida si eres nuevo y nunca me habías visto. Bienvenido a Pan de Vida. Esto es lo que hacemos en Pan de Vida. Hablar de la palabra del Señor, llevar una palabra de aliento, pero una palabra que te confronte. Así que si no te has suscrito, te pido que lo hagas, que le des a la campanita, le des like, le des share, mira, y sobre todo que me dejes un comentario, que me digas si el Señor te ministró, si recibiste la palabra o si tienes un propósito, si tienes, perdóname, una petición de oración para yo poder orar por ti. Así que espero que tengan un día hermoso, maravilloso y que el Señor te bendiga.